primero fue en Locumba, el segundo fue en Andahuaylas, y nos costó 18 años de prisión. En ese transcurrir pusimos un hermano presidente que nos dejó preso y nos traicionó no solo a nosotros, sino a todo el Perú, a todo el pueblo. Terminamos de cumplir nuestra condena, acabamos de salir en libertad y recorrimos todo el sur proclamando la necesidad de una segunda república ante tanta corrupción. Entonces, recién ahora, hoy día estamos, ¿qué fecha? 1 de diciembre, si no me equivoco. 2 de diciembre, ya. Recién la semana pasada hemos logrado la ansiada inscripción nacional. Porque sepan ustedes, compatriotas, que para nosotros, que hemos intentado varias veces capturar el poder vía las armas y nos fue mal porque terminamos presos y traicionados. Pero ahora, vía la vía electoral, vía lo que se llama democracia, estamos intentando, y para eso el requisito primordial es tener la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, ante el sistema electoral peruano. Entonces, eso ya lo acabamos de lograr la semana pasada. Y la resolución de inscripción del partido Antauro va a salir publicada esta semana que viene, la próxima semana, en el peruano. Y ese es el motivo por el cual estoy acá. En Tumbes, porque en Tumbes, al igual que en Tacna, empieza la patria. Y como bien saben, compatriotas, a raíz del andahuaylazo y la prisión que sufrimos, la larga prisión, no tuvimos tiempo, repito, no tuvimos el tiempo indispensable para recorrer las regiones del norte y difundir ideológicamente el nacionalismo. Yo sé que acá en el norte del Perú existe nacionalismo congénito, porque esta es tierra, pues, de Velasco, de Sánchez Cerro, aquí hay tantos ilustres en el norte, pero no está desarrollado ideológicamente el nacionalismo, entrar en las ideas de los intelectuales, de los profesionales, porque es lo que nos falta en nuestro país. Y yo se lo digo con conocimiento de causa, 2 veces me he sublevado, proclamando ideas nacionalistas, y las 2 veces nos hemos terminado presos. Y ahora estamos viendo la situación caótica del país, ustedes lo ven todos los días, quizás acá se siente peor que en Lima, porque en Lima por lo menos el centralismo salva algo, pero acá ni centralismo se puede rescatar algo. Entonces es algo que ustedes palpan todos los días. Nosotros también lo hemos hecho y hemos llegado a una conclusión que hay que, en términos castizos, hay que fusilar presidentes en el Perú para que se recomponga nuestra sociedad. Y lo hemos pensado, lo hemos meditado, lo hemos analizado hasta con criterio humanista. Y hemos llegado a la conclusión que es una necesidad urgente del país para las nuevas generaciones que no han conocido lo que es un presidente honesto. No hay ningún peruano ni peruana en el Perú menor de 35, 40 años que conozca, desde que tomó uso de razón de niñito, lo que es un presidente honesto. A todos los han visto desfilar por la cárcel o suicidarse. Y siguen viendo eso. Entonces este es un problema gravísimo, porque es las nuevas dos generaciones que no saben lo que es honestidad en el gobierno. Y la nueva generación peor. Para ellos lo más normal es que se robe. Lo más normal es que nos envilezcamos. Entonces es un problema nacional. Por eso es que entramos a la ley electoral queriendo transformar el Estado por dentro en la medida que no pudimos demolerlo desde afuera cuando nos rebelamos. Y dentro de nuestro diagnóstico consideramos que todo arranca por la cabeza. Entonces nosotros consideramos que lo primero que hay que hacer en el Perú es desconocer la Constitución de Fujimori y fusilar a presidentes corruptos, que son todos los habidos desde Fujimori hasta la actualidad, de derecha como de izquierda. Entonces, es una situación aparentemente dramática, radical, pero es que la situación es dramática y es radical, es totalmente coherente, totalmente lógico. Entonces, esta es nuestra posición. Esta es nuestra posición para pretender hacer del país un país desarrollado, un país desarrollado donde haya trabajo exclusivamente para peruanos. Después que todos los peruanos tengamos trabajo, recién entonces los extranjeros tendrán derecho a trabajar, que hagan turismo y conozcan la línea de Nazca, Machu Picchu, pero que no nos pueden quitar trabajo a los peruanos. Consideramos que lo que genera la delincuencia, la inseguridad ciudadana en el Perú es el desempleo. Y el desempleo proviene de una política económica neoliberal, antinacional, corruptora. Entonces, para nosotros la prioridad, además
de fusilar presidentes para moralizar a la sociedad es también prohibir a todo extranjero que trabaje en tal un solo peruano desocupado. Porque un ciudadano, un peruano, una peruana, un joven desocupado o desempleado o subempleado no puede ser un buen hijo, no puede ser un buen esposo, no puede ser un buen padre, no puede ser un buen ciudadano. Entonces, ¿qué está pasando en el Perú? Se está destrozando el núcleo de la sociedad que es la familia. Hijos burrier, hijas pirañitas, etc. Entonces, es una destrucción de la sociedad lo que está haciéndose premeditadamente. Encima de este pueblo golpeado, traicionado por tanto delincuente de derecha como de izquierda, nos zampan 1,5 millones de venezolanos, extranjeros que vienen a asaltarnos, envilecernos, quitarnos trabajo, etc. Entonces, obviamente solamente un gobierno fuerte puede pretender poner orden en el país, y ese orden nosotros somos consecuentes. Arranca buquelizar desde arriba y desde abajo, pero principalmente desde arriba, y desde arriba se buqueliza aplicándole la pena capital como extensión de la figura de traición a la patria, a la alta corrupción de los presidelincuentes. Y ahí bajamos a los gobernadores, bajamos a los alcaldes, porque si no, no se arregla. Y simultáneamente, para garantizar pleno empleo, prohibiendo a los extranjeros trabajar. O sea, la principal preocupación es darle buena chamba a nuestra gente y bien pagado, para que sea un buen ciudadano, que trate a nuestra gente, a nuestro paisano. Por eso somos nacionalistas. Y el nacionalismo simplemente se resume en una frase: lo peruano antes que lo extranjero en todo y total aspecto. Esa es toda nuestra fórmula. Y para eso también, obviamente, se tiene que traer una medida contundente, que es la pena capital para presidelincuentes. Entonces, compatriotas, esta es una introducción a nuestro mensaje que yo estoy llevando a todo el Perú después de salir de la prisión. Entonces, ahora que estoy retornando al norte después de casi 30 años, veo la situación y veo que cosas que no había cuando yo estaba libre, como la contaminación del río Tumbes, esa cuestión hace 30 años no se tenía conciso, por lo menos no se conversaba. Ahora ya estoy en Zorrito, estoy hablando con agricultores, ¿no? Y es un problema, está involucrando hasta nuestra salud. Más allá de la corrupción de las autoridades, todo este problema que tenemos, también tenemos un problema también ecologista y muy importante. Bueno, estoy yendo en este plan a responder alguna pregunta, pero acá hay algunos medios de prensa, estoy yendo a responder las preguntas que puedan hacer. Gracias. Amparo dignidad, amparo dignidad, amparo dignidad. ¡Viva Tumbes! ¡Viva! ¡Viva María Alfaro! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Señor Alfaro, mayor, para comenzar este orden de preguntas. Hay algo importante, y como usted lo acaba de decir, que le habla de Alejandro Luis Comunera García, de Radio Río y del diario Ruta 21. Hay una parte de su raciocinio, resumen que ha hecho. En estos momentos, la que gana el más bajo sueldo, es decir, dentro de los documentos, ¿no? En familia, 16.000 clientes de la presidenta. Pero el presidente de Petroperú gana 55.000 soles en una empresa que se viene perdiendo dinero y él gana 55.000 soles mensuales. El de la Contraloría, 45.000 soles. El presidente de la Suprema, como 33.000 soles. Es decir, hasta todos ganan, legalmente, no por planilla, como se puede decir, ganan más que la presidenta. Y lo que el pueblo gana 1.150. Entonces, respecto a eso, ¿cuál sería su opinión o dentro de su plan de trabajo para desterrar esta corrupción que se viene llevando el dinero? Entonces, ¿cuál es su plan, señor? Perfecto. Bueno, lo que usted me ha descrito es la tara que tiene el Estado desde que fue creado en Junín, Ayacucho. 200 años, si tú lees la historia de la corrupción en el Perú, de un autor que le apellaba Morote, si no me equivoco, o Abasadre, sultanismo y corrupción en el Perú, va a ver que ahora nos indignamos, pero si uno lee la historia, los abuelos también se indignaron, nuestros padres también se indignaron, porque siempre ha sido un saqueo del Estado. Partido que entra, lo saquea. Entonces, en verdad, esto nos debe extrañar. Sin embargo, acá nosotros somos nacionalistas y estudiamos mucho a Velasco, al general Juan Velasco Alvarado. Y el general Juan Velasco Alvarado, cuando dio su golpe de Estado nacionalista, implantó un plan Inca, así se llamaba, plan Inca.
Y en el plan Inca se estableció el problema laboral de las remuneraciones y se estableció una escala que los reservistas, cuando difundían la prensa no cacerista, le llamaron la escala de Velasco. Ellos le pusieron el nombre, pero Velasco nunca se le ocurrió que podía hacer una escala. Pero fue el plan Inca. Y ahí, ¿qué establecía? Un criterio bastante coherente, pero creo que hay que ser coherente. Entonces, él tenía ¿quién es el funcionario superior del Estado en todo el país? Es el presidente de la República. Por consiguiente, se le debe quedar más, el que debe ganar más. Después del presidente nadie puede ganar más. Entonces, ahora, ¿cuál debe ser la referencia del sueldo del presidente de la República? ¿En base a qué? $80.000, 94.000, 14.000. ¿Por qué eso? Entonces él dijo, bueno, la referencia debe ser el sueldo mínimo. Entonces le decía, vamos a hacer una escala. Entonces, el presidente de la República debe ganar 10 sueldos mínimos. Ahorita sería algo de 12.000 soles, el presidente de la República. Y de ahí se bajaba en el rango, en el palafón, vicepresidente, contesta. De tal manera que el congresista ganaba 9 sueldos mínimos, el otro 8 sueldos mínimos, el general 7 sueldos mínimos. Entonces, si estos señores pretendían levantarse el sueldo, tenían que elevar el sueldo mínimo. Pero eso se perdió y ahora estamos en esta degeneración total que es prácticamente no es prácticamente, es un saqueo. Es un saqueo y obviamente yo me pregunto por qué soportamos eso. ¿Por qué soportamos eso? Todos los días renegamos. Nuestros padres han renegado, han salido frustrados, hemos escuchado a nuestros padres frustrados, nuestros abuelos frustrados, nuestros hijos no están escuchando nuestra frustración. Entonces yo me pregunto, claro, yo me he revelado 2 veces. O sea, he ido más allá de las palabras. Me he animado a agarrar un fusil, convencer a mis promocionales, a varios de acá, para agarrar un fusil, capturar un cuartelón general y pronunciarnos contra estas cosas. Y más. Y no nos fue bien. Terminamos presos 18 años. Entonces, ahora que salimos, consideramos que ya también los años pesan, ya el pelo se me está cayendo, estamos ya con pelo casi blanco, los años pesan ya. Entonces ya no tenemos tiempo para otra rebelión, porque la vida no dura tanto, ya no soporto 20 años más de prisión. Entonces, consideramos que la vía electoral es un atajo. Es un atajo, ahorraría una guerra civil siempre y cuando se imponga la candidatura nacionalista. Porque se pone la candidatura de derecha, cualquiera que sea, va a salir más de lo mismo, de Guatemala a Guatemala. Y la izquierda, vemos que no está en capacidad, es o inepta o corrupta, o las dos cosas. Entonces solamente nos queda el nacionalismo. Y del nacionalismo tendríamos que, y gracias por la pregunta, porque es una pregunta bastante actual, y en todos sitios se la hace. ¿Cómo hacemos una escala? Entonces yo considero que hay que reactualizar ese planteamiento de la escala de Velasco. Y obviamente se tienen que bajar de cuajo, todos esos sueldos abusivos, pero sueldos desafiantes, porque nos desafían a lincharnos. Entonces yo pregunto, yo siempre digo a los congresistas, yo lo acompaño en su gira, ¿para qué me vas a acompañar? Que todos los congresistas los quieren linchar, no hay ni un congresista que pueda caminar sin que le lancen huevos, le insulten, le meten la madre, o lo quieran linchar, ni siquiera un ministro. Entonces es una situación que está cambiando la realidad. Entonces yo considero, ahora estamos en una situación caótica, nunca antes vista en el país. Entonces yo considero que la república tal como la conocimos en la historia, esa que nació en Ayacucho, con San Martín, todos libres, etc., eso está muriendo. Está muriendo porque toda persona, todo Estado también tiene un ciclo dialéctico de nacimiento, vida y muerte. Pero está muriendo de putrefacción total. Y está agonizando. Y queremos que el cadáver muera rápido para recrear una nueva nación. Refundar la nación. Estamos hablando de una segunda república. Y ahí esa segunda república tiene que arrancar como todo hecho histórico, todo hecho revolucionario, con una señal de los tiempos. La república criolla que está agonizando ahora nació con la lucha armada en los campos de Junín y Ayacucho. Consideramos que esta segunda república necesariamente nacionalista tiene que ser parida históricamente con el fusilamiento de 5 o 6 predelincuentes, entre ellos un hermano, que traicionó, no a mí, sino a su pueblo, a sus soldados, los dejó presos. Esa es nuestra posición. ¿Otra pregunta? Mayor, sí, buenos días. Alfredo Vilches, de RRTV. Según lo que lo hemos escuchado, usted, hay un discurso antifujimorista, total, claro. Cierto. Y además también el discurso nacionalista, que es con lo que se pretende captar al electorado en este caso. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Tumbes, es claramente fujimorista de este territorio. Ajá. Y hay un trabajo extenso que hay que hacer
ser de dialéctica, un trabajo de convencimiento, ¿no? Hay un gran reto en esta región. ¿Cuál va a ser la estrategia para convencer a ese grueso electorado fujimorista que existe en Tumbes? Y además también el descrédito que llevó su hermano, Ollanta Humala, que también llevó el mismo discurso que usted está dando. ¿Cómo va a retomar eso para que retome la confianza del electorado? Es un problema, es doble problema. Claro que lo reconozco y le agradezco la pregunta, compatriota. Sí, efectivamente, el fujimorismo del año 90 al año 2000, en que se remató todas las empresas del Estado Nacional que creó Velasco, en que Entel Perú se convirtió en Telefónica Española, Hierro Perú se convirtió en Shawal China o Las Bambas China, Aero Perú se convirtió en LAN Chile, es decir, todo se extranjerizó. Bueno, con ese saqueo, Fujimori hizo obra. Con lo que vendió a los extranjeros hizo obra y ahí se acabó todo. Entonces yo entiendo de que un pueblo castigado en plena guerra interna, castigado con una represión tremenda, tenía que vivir. Entonces yo me entiendo el fenómeno Fujimori por eso, en los años 90. Y entiendo también que en el norte puede haber, en cierto sector de la población, cierto recuerdo positivo a ese aspecto. Es una realidad. Pero yo también entiendo que la derecha tiene unas versiones, digamos, populacheras. Entonces yo diferencio. El problema mental que nuestra población, el problema colonial que tiene nuestra población. Entonces, justamente el nacionalismo que nosotros siempre hablamos es un discurso cultural, un discurso en que nosotros tenemos que explicar al pueblo esa realidad, porque nuestro pueblo, por el Fujimorato, por la Constitución de Montesinos, por el neoliberalismo, ha ido degenerando, lo han pretendido degenerar en populacho. Entonces, el sur es muy diferente. El sur es antifujimorista total. No puede ir ni un fujimorista, y no saca ni un congresista. Y no sé cuántos congresistas fujimoristas ha sacado el norte. Tampoco ya ha bajado tremendamente. Antes sacaban 70 congresistas, ahora no tiene más de 15, 18. Entonces están en una crisis tremenda de credibilidad. Y estamos viendo también su producto. Su producto es este caos. Entonces, ¿se va a haber un debate político? Claro que sí. Tenemos que entrar a hacer despertar a la población, claro que sí, es nuestra labor. Tenemos hasta el 2026, no sé si aguantará esta señora Boluarte, ¿no? Por su incapacidad e inmoralidad, lo más probable es que la elección sea en 2025. Bueno, ese año que todavía queda, lo trabajaremos profundamente en el debate ideológico, claro que sí. Y ahora con respecto a Ollanta, claro, es un problema, pero, repito, la traición interviene en dos personas, el traidor y el traicionado. Nosotros fuimos los traicionados, no los traidores. Y mantuvimos nuestra posición en la prisión durante 18 años. Y por eso es que a mí, Ollanta y Nadine me mandan a la base naval junto a Abimael Guzmán y a Montesinos. Entonces, nosotros hemos sabido soportar la traición y mantener firme nuestro discurso de 18 años. Y somos consecuentes. Entonces, y nuestro discurso no hay diferencia. También Ollanta está en la lista de los presidelincuentes que consideramos que por traidores, más que por corruptos, pero principalmente por traidores, deben ser sujetos a la pena capital para dar un contundente mensaje político a la nación, que no se va a permitir la corrupción desde más arriba. Entonces, para nosotros el problema de Cosito está hace tiempo superado. Esa sería mi respuesta. ¿Alguna otra pregunta, compatriotas? Por favor. Señor Raúl Espinosa Martán, ex militar también como usted. Yo quisiera hacerle una pregunta, digamos, con respecto acá a nuestra región. Usted ya mencionó el problema gravísimo que tenemos con la contaminación del río Tumbes. Pero no es solamente eso. Aparte tenemos problemas con agricultura, con pesquería y X motivos. Entonces, ¿cuál es su propuesta, digamos, para tratar de solucionar eso? Ya. Con respecto al nacionalismo, yo quisiera preguntarle si de repente que salgamos de repente presidentes y de repente no vamos a jalar para la derecha o para la izquierda, porque tanto la derecha como la izquierda radical y extrema
hace muchos años. Así es. Creo que eso lo tenemos claro. Sí, sí, sí. Entonces, mi pregunta es, ¿hacia dónde va a apuntar usted? Y con el fin de que nuestro país cambie, porque ya estamos en realidad cansados de los gobiernos que hemos tenido tradicionales. En realidad, ahorita, digamos, políticamente estamos deshechos. Cierto. Y tres, a mi manera de ver, yo he visto que el sur parece que ha perdido un poco, digamos, la fuerza del nacionalismo. Yo quisiera saber cuál es el motivo, o de repente no será que, para mi parecer, de repente que usted también en un momento, de repente no haya querido, digamos, coquetear un poco con los fujimoristas. Si es así, bueno, de repente corrija porque no queremos saber nada con los fujimoristas. Tal es así que el señor de repente va a morir. Muy bien. Bueno, hay varias preguntas. Vamos a tratar primero de la contaminación del río Tumbes, que según sé, lo que usted me dice es cierto, desborda, también entra la agricultura y entra la pesca. Miren, nosotros en el nacionalismo estamos analizando la situación del país y en todos los rubros que analizamos, minería, pesca, etcétera, encontramos siempre el problema de la contaminación más creciente. Y ya estamos viendo hasta la cuestión del cambio climático, que ya es algo mundial, ya ha sido irreversible, parece. Entonces, nosotros estamos viendo que ya hay que comenzar a pensar, estamos en el campo del pensamiento, ¿no? En el campo del pensamiento estamos viendo que hay que comenzar a meditar sobre un término, un binomio, que se llama dictadura ambientalista. Repito, dictadura ambientalista o dictadura ecologista. Porque a eso se va a tener que llegar finalmente, a la fuerza. Así como estamos ahorita, yo pienso que en 10 o 15 años a eso va a llegar necesariamente. Sea el que sea el gobernante, de derecha, de izquierda, democratista, teocrático, socialista, vamos a tener que llegar a eso. Mire, por lo menos Tumbes, el valle lo mantiene. He visto la campiña de Tumbes. En Lima, los tres ríos que pasan por la ciudad de Lima, que es el río Chillón, el río Rímac y el río Lurín, ya no se siembra ni una papa, todo está bajo cemento y bajo desagüe, todo es urbanidad, todo es ciudad. Entonces se han perdido ahí nomás 30.000 hectáreas. Creo que la cuenca, la campiña del río Tumbes, según entiendo, no pasa de 14.000 hectáreas, según entiendo, quizás me estoy un poco equivocado. Bueno, los tres valles de Lima, en conjunto no bajan de 40.000 hectáreas, ya no existen. Y no estoy hablando solamente de Lima, ya no existe el Valle del Moche, está bajo cemento, está Trujillo ahí, ya no existe el Valle del Río Chile, está bajo cemento, está Arequipa. Entonces, es una situación caótica. Un agro en bancarrota y haciendo irrigaciones para que vengan consorcios extranjeros a adueñarse de la tierra. El agro de consumo humano está en bancarrota total. Somos un país dependiente en alimentos, totalmente. O sea, somos un país incapaz de mantenerse a sí mismo. Y la pesca, tenemos compatriotas. Yo he sido pescador artesanal, aunque no lo creo. Yo cuando me dan de baja del ejército de Monza Ríos, me dijo a la pesca, 2 años, antes de hacer la rebelión en Locumba. Y naufragué. Y terminé náufrago frente a la costa de Paita, me salvó el MAP Río de Peña. Entonces algo sé de la situación de la pesca artesanal de consumo humano. Y esto ha hecho una desgracia también en Tumbes. Antes los pescadores de Cancas, de la Cruz, pescaban y su barco estaba al frente, ahora tienen que meterse horas y no hay pesca. La pesca está en casi nada. Entonces es un caos. Y encima vienen unos barcos, factorías, unas fábricas flotantes chinas y comienzan a depredar nuestro mar en la vía 100, 120, nadie los controla. Entonces estamos en una situación, nos han hecho creer, o sea, yo la conclusión que seguimos siendo una colonia o una globo colonia, no somos nación. Esto no puede pasar en una nación, somos globo colonia, por eso estamos como estamos. Y llegó a una conclusión más, porque en la cárcel se piensa mucho. Uno camina por sus rejas, pues está todo el día pensando, comienza a meditar. Todo, hasta de la inmortalidad del mosquito, de todo se piensa. Entonces, ahí uno se da cuenta de la situación del país, totalmente enajenada. Entonces, cuando vemos esto, también la respuesta es clara.
llegar al poder, capturar el poder. Hemos intentado capturarlo por vía de las armas, 2 veces. Nos fue mal en la primera, en la segunda, en Andahuaylas nos fue bien, porque pusimos un presidente. Y el Palacio de Gobierno nos deja presos, nos traicionó vilmente. Y hemos aguantado 18 años con ese discurso. Entonces salimos, ¿no? Y vemos que yo salgo de Lima, de Libertad, y Lima está recontra contaminada. Entonces, si la capital está, ¿qué se puede esperar del resto? Entonces, estamos viendo que es una situación en la cual el nuevo gobierno que asume, repito, independientemente de quién sea electo, tiene que afrontar. En otras palabras, yo creo, y lo digo sinceramente, que sea cual sea el plan de gobierno, no va a tener éxito si es que antes, y disculpen la expresión, si es que antes no se desatora el water. ¿A qué llamo desatorar el water? Acabar con el centralismo limeño. La ciudad de Lima no puede tener 11 o 12 millones de habitantes, sin contar el 1,5 millones de venezolanos. Es un caos. Ya nada funciona en Lima. Entonces es un país, nosotros somos un país prácticamente con recursos y no tenemos opción de nada más que ser mendigos en nuestra propia tierra. Y encima traemos extranjeros que nos quitan trabajo. Entonces, obviamente, acá está enraizado, mezclado todo un problemón en que se mezcla ecología, injusticia, economía falsa, corrupción, saqueo. Entonces yo, sinceramente, yo creo, porque leo la historia, que hemos llegado a un fin del ciclo republicano que nació en Ayacucho y ahora ya está extinguiéndose. Y por eso repito, la consigna es que el cadáver muera más rápido. Justamente lo que está pasando en la fiscalía ahorita. Son bandas fiscales que están enfrentando entre ellos, ¿no? Y encima es parte del poder. O sea, el Estado tiene 3 poderes: poder legislativo, que es el Congreso; poder judicial, que son los jueces; y poder ejecutivo, que es el presidente, los ministros y los ministerios. Los 3 están en una bancarrota moral, están quebrados moralmente, económicamente, totalmente. El legislativo tiene los 130 mamíferos que tenemos, ¿no? La gente los quisiera linchar, no ahorita, sino hace 30, 40 años. Miren al ejecutivo, puros presidelincuentes presos, suicidados, y la que habla peor, y la actual peor. Miren el poder judicial, jueces que se venden hasta por un cuarto de pollo. Y esta parte de la fiscalía es parte del poder judicial. Entonces, ¿qué nos puede extrañar si estamos en un país, ¿no?, que es uno de los más corruptos en el mundo, ¿no? Entonces, y tenemos una constitución cuyos autores es un asiático, nacionalmente es asiático, no tiene nada de japonés, solamente el DNI tiene de peruano, el código de barras, después no tiene nada de peruano, no sabe quién es Manco Cápac, no sabe quién fue Cahuide, no sabe quién fue Chilimasa, le importa un bledo Chilimasa, él es japonés. Entonces, cuando estuvo en peligro, acuérdense del golpe de Estado que hizo el general Salinas, lo primero que hizo fue refugiarse en la embajada de Japón. Y después, cuando hubo la rebelión no caracteriza en los cubos, huyó al Asia, porque es asiático. Ese señor, ese extranjero, que no sabe quién es Chilimasa, que le digan altamente Chilimasa y Manco Cápac y Manco Inca, ese señor nos dejó una constitución, un papel, que tampoco tiene su firma porque fue retirada cuando huyó. Ya, ese papel higiénico es lo que es el problema de toda nuestra desgracia acá. Rige todo. Entonces, yo llego a la conclusión, compatriotas, acá los presidentes son ficticios. O sea, como pienso tanto en la cárcel, he llegado a la conclusión, pero ¿y por qué miran? ¿Por qué son ficticios? Porque lo son. Acá el verdadero presidente del Perú, o no el emperador del Perú, tiene un nombre. Le dicen piloto automático, le llaman piloto automático, pero este piloto automático tiene un nombre, apellido, nombre y DNI tiene, y se llama Julio Velarde. Y su cargo es eterno presidente del Banco Central de Reserva. O sea, él decide cuánto vale nuestro billete. Él hace el presupuesto de la República, cuánto le va a pagar a los maestros el próximo año. Él hace eso. Y ese señor nadie lo saca en 30 años. Pero sí pasan los presidelincuentes, sale Cosito, Cusí y Vizcarra, unos duran 5 años, otros duran 2 años, si son muy corruptos, ya muy torrochosos, los sacan al año, o a los 3 días, y todos desfilan a la cárcel o se suicidan. Entonces estamos viendo una situación, pues, en que para mí estos presidelincuentes simplemente son fusibles, es para hacernos creer que hay democracia, pero el verdadero emperador que nadie lo saca, que decide cómo vivimos, es Julio Velarde. Y él es el representante de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario, etc. Y estos organismos financieros internacionales son los que deciden nuestro presupuesto, son los que deciden que no cambiemos esta constitución de la patria, del asiático, este papel higiénico.
son los que deciden que nos preocupemos, si fue la palabra, por minimidades. A comparación de lo que roban las mineras, nos preocupamos de los asaltos de estos tiranitas, estos 130 mamíferos, ¿no? Estos presidelincuentes. Porque ellos, sumando todo lo que roban, que obviamente para el pobre pueblo es demasiado, porque nosotros ganamos 800, 1000 soles, 1500 soles, suelditos, nos parece demasiado, pero eso no es demasiado. Demasiado es lo que todos los días se saquean las mineras. Demasiado es lo que todos los días se sacan estas plataformas de petróleo que están contaminando nuestro mar. Eso es lo que no se dice. Porque Julio Velarde no deja que se hable de eso. Ni siquiera la prensa toca esos problemas. Tocan problemas del congresista ratero, del presidente. Ya está bien, son rateros, se les fusila. Pero eso, lo que roban, no es tanto a lo que nos saquean todos los días en función a la constitución de Fujimori y Montesinos. Entonces nosotros atacamos al mal. La corrupción, fusilamiento. Así como hacen los chinos. Les cuento lo que me pasó en Marcona. Antes de estar al Cerro de Andahuaylas, me fui a Marcona a dar una conferencia al sindicato. Y los dueños de Marcona son chinos, son del Estado chino, Estado comunista chino. Y me mostraron un periódico después de la conferencia. Y el periódico estaba escrito en letras chinas, que yo no entendía, porque no sé chino, nadie sabe chino. Y les dije, compatriotas, ¿qué dice? Explíquenme la traducción. Y la traducción me la mostraron. Ese periódico de chino, en su titular, decía que al gerente chino de Shougang, a su retorno a Pekín, le hicieron un balance y salió jalado. Y lo condenaron a la pena capital. Fue colgado de una grúa. Y el artículo del Código Penal chino que le aplicaron me pareció hermoso, me pareció estupendo, que hay que copiar al pie de la letra. El título era Crímenes económicos contra el pueblo chino. Repito, crímenes económicos contra el pueblo chino. Sanción, pena de muerte, ser colgado de una grúa. Entonces yo me expliqué. Y eso le hicieron al gerente chino de Shougang, que regresó a Pekín, el año 2005, el año que hice la Andahuaylazo. El mismo año en que Toledo y Kuczynski firmaban con Marcelo Odres la coima de $34 millones por el trabajo en Inca del Sur. Entonces yo me puse a pensar, caray, por eso China es potencia, pues por eso van a ser la primera superpotencia del mundo dentro de poco, ya lo están cerruchando Estados Unidos. Por eso y su política del hijo único, que también deberíamos aplicar acá, hay que estudiarla. ¿Qué pasa? Los chinos se dieron cuenta que si una persona es natural, tengo 20 hijos, cada hijo va a heredar una silla. Pero si tengo un hijo, ese hijo va a heredar todo el departamento, toda mi chata. Entonces, se dieron cuenta que había que reducir la población. Les dijeron, señores, compatriotas chinos, a partir de ahora solamente un hijo por pareja. Y el Estado chino a ese hijo lo va a dejar. Toda su vida va a estar becada, hasta que tenga 18 años. ¿Por qué? Porque con eso racionalizamos la población. Todos los años la población del Perú aumenta 300.000, 400.000 nuevos peruanos que desde el vientre de su madre son deudores. Ya están endeudados con la deuda externa que tenemos. Nuestra deuda externa, o sea, lo que debemos como Estado al exterior, si lo dividimos entre 32 millones de peruanos, sale más o menos a per cápita de cada uno de nosotros somos deudores en $1.800. Cada uno de nosotros. O sea, ese chiquito que está ahí, ese bebito, que está con su mamá, ese chiquito ya debe $1.800. Y desde el vientre de la madre ya están endeudados con $1.800, que es la deuda externa. Entonces, somos, desde el vientre de la madre ya estamos, disculpen la palabra, jodidos. Entonces, obviamente, esto es escandaloso. Esto es escandaloso. ¿Por qué? Porque tenemos una constitución que nos degenera en eso. Entonces, nuestra propuesta es un partido, más que político, es un partido cultural. Buscamos refundar la república. Y para eso, las cosas son simples. Se tiene que fusilar presidentes, repito. Si no se fusilan presidentes en el Perú, el país se va a desintegrar en una generación más. Entonces, para evitar eso, tenemos que, esta generación que somos los que ya nos estamos despidiendo, no queremos dejarle un problemón a la generación nueva, bueno, llegar al poder, sino por rebelión, por elección, y ahí aplicar el nacionalismo a rajatabla, desde el primer segundo, desconociendo la constitución de Fujimori. Y si hay un populacho aún que tiene un recuerdo de Fujimori, hay que educarlo, porque la gran mayoría tiene un recuerdo detestable de Fujimori. Es por eso que, desde que el chino huyó, el Fujimorato no ha retornado al poder. Habrán podido tener mayoría congresal, pero nunca han ganado el Ejecutivo. Y ahora que el nacionalismo estamos sueltos en plaza,
va a ser imposible que lo hagan. Bueno, compatriotas, ese es el mensaje. Gracias. Mayor, una pregunta. Buenos días a todos. La pregunta es lo siguiente. Mayor, ¿crees que todos estos combatientes merecen ser reconocidos con la ley del 41? Uno. Dos. ¿Qué va a hacer con todos los delincuentes en las cárceles? ¿Va a seguir manteniendo el Estado? Ya, perfecto. Miren, con respecto a los licenciados del 41, para empezar, creo que cada vez debe haber menos pocos, porque si el 41 subieron al ejército, supongamos que tenían 17 años, estamos hablando que ahora están en 90, 85, entonces, bueno, si los hay, en buena hora, son héroes vivientes, les vamos a honrar con lo que se pueda. Pero yo voy más allá, compatriotas. Miren, en la ley del servicio militar obligatorio, que regía cuando nosotros hicimos el andahuaylazo hace 18 años, 19 años, había una ley de servicio militar obligatorio, ahora es servicio militar voluntario. No, voy a revisar la ley, pero yo me acuerdo claramente que en la ley de servicio militar obligatorio, vigente hasta antes del andahuaylazo, ahí decía que todo licenciado que ha terminado su servicio militar, el Estado peruano, o sea, su Estado, su república, al cual sirvieron durante 2 o 1 año, en recompensa, en reconocimiento del servicio, y lo dice, le otorga al licenciado tierras en las zonas de colonización. Entonces yo sacaba en ese tiempo un periódico, enocacerista, y como la base del enocacerismo eran los reservistas, nos interesamos mucho por esa ley. Y yo me acuerdo que antes de ser el andahuaylazo me fui al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Defensa, para preguntar dónde están las zonas de colonización, dónde dicen, dónde figuran, dónde están, cómo son, cuáles son. Están en Chachapoyas, en Sabrumía, ¿dónde están? Y en el ejército no sabían nada, no sabían de qué estaba hablando. Les expliqué, mi general, pero escucha, usted me orientó, ¿sabes qué? Mejor vete al Ministerio de Agricultura, que ahí deben saber. Me fui al Ministerio de Agricultura y ¡peor! Estaban en la luna de Puente Noria, o sea, era papel muerto. Entonces yo me pregunto, existe el término fronteras vivas. Todas nuestras fronteras con la Amazonía, Brasil, Colombia, la cordillera del Cóndor, están abandonadas, totalmente abandonadas, y la gente concentrada como cuyes en las ciudades, ya ciudades invivibles como Lima, departamentitos de 30, 40 metros cuadrados, que hay 20 personas viviendo ahí, el abuelo, el papá, el mamá, el yerno, la prima, el hijito chiquito, ya son zonas invivibles. Entonces, sin esperanza, jóvenes muchachos, parejas de 20, 21 años, sin esperanza de vida, sometidos a un eterno subempleo de 1.000 soles, 800 soles, sobreviviendo apenas el mes. Es una desgracia. Entonces, si nosotros somos gobiernos, tenemos que preocupar, primero lo extranjero, lo nacional que lo extranjero, por nuestra juventud, que no conocía un presidente honesto. Carajo, se le da su tierra, sus 3 hectáreas, al licenciado con su mujer, y que tenga a su hijo, que está con un peruano ahí en la frontera, un productor nuevo, no un deudor nuevo como ahora. Todos los niños que están en la barriga de las madres, todos son deudores, todos son morosos. Nacimos ya morosos. En cambio, con una transformación nacionalista, ya es cada ciudadano que es un productor nuevo. Fronteras vivas. Las legiones antiguas, el César, a sus legionarios conquistaban nueva tierra, les daban la frontera, y así crecía el imperio. Los incas tenían sus mitimaes, había una región territorial. Entonces, acá hay un partido político religioso que son los ataucucistas. A todos yo los quiero mucho los ataucucistas, porque estos señores, aparte de rescatar algo de la religión incaica, la mezclan con el Antiguo Testamento, claro, así, han hecho una política de fronteras vivas. Ellos tienen como 50 asentamientos en la zona de Colombia, Brasil, y han cuidado las fronteras, que no podía hacer el ejército. Si hubiera habido ataucucistas en la cordillera del Cóndor, nunca había Paquicha ni el CETEP, no era necesario. Entonces nosotros tenemos tantos licenciados en las ciudades buscando chambita. Carajo, le damos su tierra, que anda con su mujer a patria, a frontera. Un Estado patriota les da plata, les da semillas, los cuida porque son sus hijos. Pero ahora somos tratados como entenados en nuestra propia tierra. O sea, Garcilaso La Vega fue un coronista que describió la invasión española, y él era mestizo, y él escribió como entrada a su crónica, Cusco en relación a Perú, Cusco, madre de hijos extraños, madrastra de hijos propios.
Eso es exactamente la desgracia del Estado Nacional, no es Estado Nacional, es Estado colonial. Entonces yo digo, ¿no? Yo a los soldados licenciados digo, olvídense de que me den mis diplomitas por tal cosa, pues me suban 20 soles, olvídense, esos son, disculpen lo que son cojudeces. Pidan tierra, demos de tierra a nuestra gente, fronteras vivas, y tenemos mucho que aprender los autopusistas. Ellos lo han hecho, o sea, es una realidad. Y siendo Estado lo hacemos masivamente, entonces por ahí bajamos la presión. Encima prohibimos a los venezolanos trabajar, no solo, ningún extranjero que trabaje, que haga el turismo, y coman rico en nuestros restaurantes, que gasten plata. Pues no pueden quitarnos trabajo a nosotros. Eso es traición. Para mí eso es traición. Por supuesto que sí, por eso hemos ganado. Por eso hemos ganado. Y vamos a desconocer la constitución de Fujimori. Y fusiló presidentes, por eso hemos ganado. Y lo hacemos con autoridad moral. Porque esa ha sido nuestra bandera en Locumba. Y terminamos presos y mantuvimos la bandera. En Andahuaylas fue nuestra bandera también. Terminamos presos traicionados, acabamos de salir, la mantenemos. Acabamos de inscribir al partido. El partido ya está inscrito. La semana pasada se ha inscrito. O sea, ya estamos en serio en el partidor. Estamos en el sistema electoral peruano. Y si ganamos, si el pueblo peruano nos honra con darnos su confianza, entramos a la batalla con nuestro programa. Entonces somos un partido que se diferencia del resto, que va del dicho al hecho. El resto solamente se queda en el dicho. Y en el dicho son sobornados. Cuando hay un candidato presidencial a esta altura, ya están hipotecados. En mi caso, mi hermano ya se había sobornado con los brasileños. Ya había recibido 3 millones. García ya había recibido sus 4 millones, Toledo estaba recontra hipotecado. Entonces nosotros no estamos hipotecados a nadie porque salimos de la cárcel. No tenemos deuda, no le debemos nada, no le debemos nada a nadie. Y estamos punteando las encuestas. Entonces, claro, hay un sector de la población que debe tener temor. ¿Quiénes? Los corruptos. Y está bien que tengan temor, si lo vamos a fusilar. Es natural que tengan temor. Así debe ser. ¿Alguna otra pregunta? Le habla a mí vistió el uniforme. La patria me dijo, hay que defender la patria. Y mi mente. Aparte, yo también he sido cesante de educación. Usted ha hecho un comentario de toda la debacle que es un sinnúmero de problemas que tenemos nosotros, debido a estos presidentes emergentes. Solo han buscado beneficiarse y descuidar a la población. Donde hay hambre, epidemia, mala educación de salud. Como docente, todos los problemas me preocupan, pero nuevamente, he vivido yo con mis alumnos que a veces se dormían. Profesor, mi papá no tiene trabajo y no he desayunado. Entonces, usted va a ser el futuro presidente del Perú. Yo pienso que uno de los primeros problemas para solucionar sería el potencial humano que todos estos delincuentes han descuidado. Tiene toda la razón. Ese es mi... No, yo coincido mucho con lo que ha dicho acá el profesor y también licenciado del ejército, una autoridad moral tremenda. Y lo que dice es muy cierto. Yo soy hijo de profesora, mi madre, doña Elena, era profesora y abogada, pero yo me acuerdo de niño, me recogía del colegio mi padre y me llevaba donde mi madre, yo correteaba entre las carpetas de los alumnos de mi madre, en una escuela nocturna. Entonces le tengo mucho respeto a los maestros, porque así como los militares recorren todo el país, no hay un sitio donde haya una escuelita, un cuartel, saben la realidad mejor que nosotros. Y para mí, lo que me he querido informar es que para nosotros la educación tiene un problema tripartito, es un problema trilateral. Y el primer punto es lo que usted dice, la falta de proteínas. Un alumnado que se duerme a la primera media hora de clase es un potencial humano muy lamentable. Y si tenemos el 50% de nuestros niños menores de 5 años con anemia, o sea, desnutridos, es un problema de seguridad nacional. Es como que hay un material humano fallado. Eso va a heredar el nuevo gobierno. Si queremos una revolución, tenemos un problemón. Es como que me digan, señor, le doy una madera que la mitad está podrida y háganme una buena puerta. El material está fallado. Entonces, tenemos que arreglar ese material. Es nuestro material, nuestros hijos. Tenemos que llenarles la barriga. Tenemos que llenarles la barriga. Garantizar pleno empleo para el padre.
Y eso se hace solamente desde arriba, desde el gobierno. Tiene que ser un gobierno macho, un gobierno que se meche, un gobierno que nacionalice, un gobierno que reivindique el plan Inca General Velasco. Porque el señor quiso hacer las cosas. Velasco quiso hacer porque esa generación también fue una generación maldita. Soportaron el abuso petrolero, la IPC, etc. Y había que hacer las cosas, aunque sea con golpe de Estado, y el Perú avanzó. Entonces hemos llegado después de 50 años, medio siglo después de Velasco, a un caos otra vez tremendo. Urge una nueva revolución. Entonces ese tiene que ser integral. Ahí está la cuestión pedagógica, la cuestión de fronteras vivas. Y acá hay gente que conoce el problema mejor que yo. El compatriota ha hecho una exposición bacanona. Y por ahí escuché una buena exposición, buenaza también. Entonces, yo he estado en Tumbes 4 años, en Tumbes la gente lee, la gente es recontra patriota. Entonces, simplemente acá yo creo que el nacionalismo es instintivo más que ideológico. En el sur es más ideológico, por eso que aguanta más y también se ha trabajado más. Es justamente uno de los motivos por los que estoy acá, es hacer una escuela nacionalista, reunir cuadros profesionales que conozcan la realidad y hacer el plan de gobierno regional. Yo tengo la intención, tengo toda la simpatía política e ideológica, pero es como Velasco. Velasco nunca sembró una papa, pero hizo la reforma agraria. Velasco no sabía lo que era el ciclo agrario, pero tenía toda la intención, toda la actitud. Entonces, ahora hay un partido político cuyo liderazgo tiene toda esa actitud, porque somos expresidiarios. Hemos estado 18 años en el inframundo. Todos estos compatriotas que ven acá me han acompañado en la prisión, 18 años. Todos están con sus familias destrozadas. Hemos perdido hijos, mujer, hemos rehecho muchos de nuestro hogar, pero todo el mundo ha salido con sus banderías como el toro, bien, ya golpeados, macerados, pero para ser partido hay que ser buen yunque. Entonces por eso es un partido que sale arrebatado, y salimos con todo. Y ahora hemos logrado la inscripción, y con eso ya estamos en el partidor. Y posiblemente, como me han dicho muchos periodistas de Lima, hay sectores que deben estar preocupados. Yo he dicho, por supuesto que deben estar preocupados. Si los vamos a fusilar, es natural que estén preocupados, claro que sí. Entonces, señores, este es el motivo por el cual estoy acá. Es mi primera visita. Es mi primera visita en temas, en circunstancias políticas. Antes he estado cuando era militar, en actividad. Pero ahora, 30 años después, más maduro, más golpeado, por la fuerza más realista y más decidido, y agrupado, organizado con compatriotas también de Tumbes, queremos hacer lo que Velasco quiso y fue traicionado por Morales Bermúdez. Lo que quisimos hacer nos traicionó Cosito, transformar nuestro país. Y si para eso es necesario tomar medidas contundentes, para eso nacemos, pues. Además que estamos condenados a muerte desde que nacemos, queremos trascender a nuestra edad, queremos dejar un mundo mejor para esos niñitos que están ahí o están en la barriga de las madres. Entonces, ese es el objetivo. Voy a hacer unas últimas 2 preguntas. Yo no me quiero hacer Por favor, por favor, por favor. Buenos días, profesor. Buenos días. Yo quisiera solamente hacer 2 preguntas: ¿cómo usted va a combatir la corrupción y la inseguridad, sabiendo que desde el mismo gobierno trasciende todo esto? Sabiendo que el mismo gobierno Trasciende toda la corrupción y la inseguridad. sí. Va a tener que ser un tipo muy extremadamente iluminado, porque para ejercer sabiduría en el poder hay que estar en el ejercicio. ¿Cierto? Y para cambiar, para decir lo que usted está diciendo, con esta constitución no se va a poder lograr nada. Totalmente de acuerdo. Quizás vas a iniciar el cambio de la constitución, porque no se hace de la noche a la mañana, como lo dijiste, del niño al hecho, en su derecho. Exacto. Y para llegar ahí, ¿cuál es el equipo que tienes? Porque tienes que tener un equipo pues, que sea tus ojos, tus manos, tus pies, donde tú no ves, para que eso pueda cambiar. Porque si no, de lo contrario, no va a cambiar. ¿Cuál es el plan que tienes para combatir la corrupción y la inseguridad en nuestro país? Perfecto. Bueno, la corrupción nosotros la contemplamos. Primero, nosotros queremos dividir la corrupción en dos sectores, digámoslo así. La alta corrupción. Me refiero a la alta corrupción, a corrupción de los presidentes de la República, de los gobernadores, de las altas autoridades. Esa le llamamos alta corrupción. Y a eso nosotros aplicamos el modelo chino.
En el modelo chino, como he referido anteriormente, hay un artículo del Código Penal que se llama Crímenes Económicos contra el Pueblo Chino. En China, la pena es colgarte de una grúa. Acá hay un procedimiento que se llama fusilamiento, pero es pena capital. En China es por corrupción. Entonces nosotros la vamos a aplicar acá, pero como una extensión de la figura de traición a la patria. Es decir, por ejemplo, Kuczynski o Ollanta, él está involucrado en Lavajato. No interesa que sea mi hermano, lo juzgo como presidente, así como podría hablar de Toledo. Están involucrados en Lavajato. Lavajato es el saqueo del Estado peruano bajo soborno de agentes extranjeros, en este caso brasileños. O sea, AMPA extranjera, alias inversionista, sobornando la voluntad presidencial de una republiqueta durante un tercio de siglo. Entonces, este en cualquier país es un problema de seguridad nacional. Es como que yo vengo de Chile y te digo, ¿sabes qué, compatriota? Lo he sobornado al presidente Boric. De hecho, ya chapar 3 millones. Si yo levanto el teléfono, lo meto preso. Tú me dices, caray. Y te digo, no solo a Boric, también a Bachelet, también a Frey. A los últimos 6 presidentes de los últimos 30 años chinos los tengo sobornados. Los puedo meter en la cárcel cuando me dé la gana. Entonces tú me dirás como presidente, entonces, sin necesidad de guerra, recuperamos el morro de Areca con un telefonazo. Entonces es un problema de seguridad nacional. Entonces, como tal, lo estamos enfocando. Entonces, todos estos presidelincuentes, desde Fujimori hasta el actual, para nosotros son traidores a la patria. Y por lo cual, fusilamiento. Más que por corrupción, porque nosotros es una extensión, es una figura. Pero es corrupción en el Fondo de Seguridad Nacional. Por ahí los agarramos. Y desde el primer día nosotros vamos a desconocer la constitución de Fujimori, porque nos hemos sublevado 2 veces contra ellos, en Andahuaylas y en Locumba. Y antes de nosotros hubo otro general, Salinas, que también se sublevó. O sea, es una constitución que ha tenido 3 cuartelazos. Y en el pueblo, arequipazos, baguazos, todo contra la constitución de Fujimori. Una constitución sangrienta. Entonces la vamos a desconocer olímpicamente y vamos a tener un problemón, por supuesto, vamos a provocar este problemón, porque la solución la vamos a dar nosotros. Entre las soluciones está pues el fusilamiento del presidente. Entonces por arriba, por abajo, ¿cómo atacamos la inseguridad? Bueno, nosotros arrancamos la premisa, compatriota, que así como el ocio es madre de todo vicio, en su versión laboral, el desempleo es padre de todo delito. Y repito, un hombre, un ciudadano, un padre desempleado, o empleado, o subempleado, mal pagado, o desempleado, no puede ser un buen padre, no puede ser un buen esposo, no puede ser un buen hijo, no puede ser un buen ciudadano. Es un problema también. Entonces tenemos como Estado Nacional solucionar el problema en nuestro pueblo, porque ahora va a ser Cusco, madre de sus hijos, padre de nuestros hijos son nuestros hijos, no los extranjeros. Pero los extranjeros simplemente le prohibimos trabajar, como es en Suiza, como es en Francia, como es en otros países. Que hagan turismo y bienvenidos, que coman rico en nuestros restaurantes, pero no pueden quitar trabajo, competencia laboral. En el Perú, trabajo solamente para peruanos, y solamente cuando todos estemos ocupados recién emplearemos extranjeros. Entonces, por ahí nomás con esas medidas del SAC estamos solucionando 1 millón de empleos de trabajo, bajamos la presión. Y obviamente de ahí tenemos que hacer trabajos faraónicos, irrigación. O sea, el principal problema para nosotros por solucionar es el problema del empleo, que nuestra gente tenga trabajo pleno y bien pagado, porque con eso bajamos toda la presión social. Es el primer paso, pero para que el pueblo crea eso, tiene que haber medidas contundentes fusilando presidentes, y esto ya hemos llegado a eso. Entonces, compatriotas, desde el punto de vista de la corrupción, nosotros preferimos atacar por ahí, desde arriba y desde abajo. Por eso hablamos de buquelizar, pero principalmente desde arriba, porque en El Salvador Bukele tuvo la ventaja que no había presidelincuentes, entonces él ha buquelizado desde abajo y lo ha hecho bien. Pero acá en el Perú es muy diferente. El problema más es arriba, la putrefacción viene más de arriba. Yo le digo, compatriotas, porque yo salgo preso. Y todos los días en la prisión, cuando salía, todos los días entraban cientos de muchachos, 18, 19, 20 años, por robos menores. Entonces ellos me decían, mayor, nosotros lo respetamos, pero nunca hemos visto un presidente honesto, todos están presos. O sea, ¿con qué moral tú le podías responder a ese muchacho si no ve un buen ejemplo? Entonces es otro problema de seguridad nacional. Entonces, compatriotas, desde el punto de vista de la corrupción, no sé si le ha satisfecho mi propuesta. Yo creo que va más allá. Claro, vamos más allá, de todas maneras, pero para eso estamos en el diálogo. Lo invito a conversar próximamente, espero que su inquietud es muy válida.
Pero usted hizo otra segunda pregunta, si tengo un equipo. Ajá, y claro, yo le digo una cosa, bueno, el equipo lo estamos haciendo, acabamos de ir la prisión, obviamente en la celda conversamos en promoción de todos, de todos, hemos soñado, ¿no? Todos hemos soñado, pero ahora estamos en el partidor, estamos recién escribiendo, ¿no? Mucha gente piensa que yo he estado libre, no, yo he estado preso 18 años, el que estuvo libre fue el traidor de mi hermano, me dejó preso, estamos recién saliendo nosotros, estamos juntándonos con gente. Por ejemplo, yo ayer tenía un diálogo con agricultores de Zorritos, y caramba, me han desasnado. O sea, he visto, caray, cómo dominan el problema mejor que yo. O sea, yo para dar la solución tengo que conocer el problema. Entonces yo, mi actitud en cada región donde llego, señor, usted conoce el problema mejor que yo. Pero yo a grosso modo lo sé también, pero usted es al detalle. Usted también lo contado al detalle, el problema del río Tumbes. Entonces yo espero también tener reuniones con pescadores artesanales que me encuentren el problema. Porque la voluntad la tenemos, porque somos una línea ideológica y política nacionalista. Miramos a Velasco, estudiamos a Velasco, y la situación poco ha cambiado, solamente está modernizada. Entonces, si hay un espectro de todos los candidatos que va a haber en 2025, 2026, yo le diré que con la experiencia que tenemos, le diré que nosotros no sabemos dónde están parados. Mi preocupación es organizarnos bien, porque sé que vamos a ganar la elección. Y para ganar la elección tenemos que tener un buen grupo de trabajo en cada región. Esta es la primera visita que estoy haciendo a Tumbes y estoy muy contento. Para mí este es un éxito. La primera visita, 2 días, ya tener esta expectativa, me parece muy bonito. Y veo que hay bastante materia gris acá. Entonces simplemente tener un buen grupo de profesionales que hagan un plan de gobierno, que me pinten bien la situación caótica de Tumbes en todos sus aspectos, como todo el Perú, un plan de gobierno. Y vamos a juntar todos los planes de gobierno regionales y va a ser un nuevo plan Inca. Pero los lineamientos los estoy dando yo. ¿Cuáles son los lineamientos? Son 10 puntos. Son 10 puntos que unen a la Alianza Antauro. Que es, primero, ahí voy a una pregunta que me hicieron. ¿Coincidimos con la izquierda en muchos aspectos? Por supuesto que sí. Claro que sí. Asamblea Constituyente, estamos totalmente convencidos de eso. Nos hemos sublevado 2 veces por eso. Renacionalizar todo lo extranjerizado, empezando por todo lo chilenizado, también nuestra posición. Claro que sí. Prohibir que los extranjeros trabajen en tanto hay un solo peruano desocupado, otra consigna, 6 lineamientos, todo se sujeta a eso, ¿no? Imponer la agricultura, la actividad agropecuaria sobre la actividad minera transnacional, también otra posición. Entonces son lineamientos que tienen mucho de ecologismo, pero si vemos en lineamientos ideológicos, yo creo que la izquierda coincide en muchos aspectos con nosotros, pero no necesariamente nuestros puntos también pueden ser vistos de la izquierda como potables, también desde la derecha. Por ejemplo, si un país capitalista hubiera soportado 1,5 millones de extranjeros venezolanos a quitarle trabajo a su población ya castigada por la corrupción, encima que en el COVID fue la población que tuvo más muertes por millón de habitantes, demostrando que era un estado quebrado, bueno, yo creo que ese país capitalista va a aceptar con mucha simpatía la pena de muerte a los corruptos. O sea, la pena de muerte a los corruptos es necesariamente una medida de derecha o de izquierda. Yo veo que es una medida urgente que lo puede tomar cualquier pueblo, sea de derecha o de izquierda, si hubiera soportado lo que ha soportado el Perú. Y renacionalizar todo lo extranjero, haría cualquier nación que ha tenido un gobernante como Fujimori extranjero, que ha privatizado, extranjerizado su riqueza nacional, y que hay que recuperarla. Entonces son cosas de sentido común. Pero ahora, un partido que tiene un líder que ha estado 18 años preso, que hemos estado en el inframundo, tenemos lacerado en el alma el dolor de nuestro pueblo. Entonces, por eso salimos con todo. Y están los hechos. Para nosotros era muy fácil echarnos a la traición de Cosito, seguramente cogobernábamos con él. Pero había que mantener los principios. Había que mantener el proyecto nacional. Y ahora que salimos, lo estamos enarbolando la vía electoral. Muy bien, compatriotas, creo que ya hemos terminado. A ver, una ultimita pregunta, compatriota de Uber, Correa. Ya. De los Zorras. Solo quiero saludarlo por su valentía, 18 años en la cárcel, y yo, si es que lo sigo a usted, es porque desde más de 20 años que nos conocemos, usted no cambia ni un ápice en discurso, se mantiene firme, coherente. Gracias. Y valiente. Gracias. Entonces, eso yo quiero decirlo a los compañeros, ya muchos saben, lo conocen, ¿no? Se sabe más, y los alumnos que han integrado últimamente, de eso quiero manifestarles, ¿no? De que es la razón por la cual yo soy una carrerista, sigo
allegados y familiares. Muy bien, Y lo gracias. otro que quiero decir en corto más a mis compatriotas, que ya no se repita la historia del pasado, que ahora que no se creen nuevos grupos, facciones, disputas, sino más bien jalar a los jóvenes, integrarlos, vivir en armonía y crear un grupo sólido y fuerte para ganar esas elecciones. Muy bien, Uber. Y trabajar altamente Ya. para cambiar el chip de esos humoristas que, no sé, todo el discreto con algunas cosas que han dicho que, porque el humorista ahora no, yo pienso que no es así, pero tenemos que ir convenciendo a la gente Así en es. el mercado, en el trabajo, donde sea convencido, pero para eso tenemos que incluirnos, leer, Así para es. transmitir el mensaje. Gracias. Muy bien, Uber. Compatriota, cerramos con la última pregunta de acá. Buenos días. Quiero agradecerle por estar aquí en Cuba. Lo único que le manifiesto es la problemática que tienen los pescadores no enmarcados. Tenemos pescadores no enmarcados a todo lo que se dedica a la extracción de colchaneras y cangrejos. Los manglares, acá en Cuba estamos quedando sin manglares. ¿Por qué razón? Por las islas, la coquinera. Y todos esos desagües van al estero, hacen una contaminación perjudicando a toda clase de moluscos. Nosotros denunciamos, pero ¿qué pasa? Cuando denunciamos va la policía, va el gobierno regional, va todo el mundo en cargos como 3 veces. Sí. Una caravana completa a la cocinera, ve la tala que está dando, pero lamentablemente la hacen parar ahí. Al otro día el cochero viene y dice, la vaya, ¿qué es lo que está pasando? Sigue instalando. Yo voy a producción, donde sea que tengo que ir, y digo, señor Tati, la vaya, no te metas porque esa orden viene desde Lima, déjalo ahí, no mato. ¿En qué estamos? Yo quisiera que tome cartas en ese asunto, porque acá en Cuba nos estamos quedando sin manglares, y siempre le echan la culpa a la extractora. O sea que la cuerda más chicas, la No. Sí, sí. Bueno, somos conscientes de eso, compatriota. Eso es lo que tenemos que tener, sí. Por favor. quedamos sin manglares, Sí. el cochero tiene la culpa. Bueno, es un tema nuevo para mí. Gracias por decirme, lo vamos a anotar. A ver, última pregunta, compatriota. A ver. Mi pregunta va, mayor, ¿está de acuerdo de la Cámara de Senadores vuelva a integrarse al Parlamento? Bueno, yo le digo que no. Ya, primero por cuestión social. El pueblo está demasiado castigado y si quieren linchar congresistas, pues falta que linchar también diputados. O sea, hay que ser bien suicida, ¿no? Pero la estupidez está que nos gobierna. La estupidez está que nos gobierna. Entonces, ahorita simplemente nosotros estamos recién escribiendo un partido, decimos vamos a fijar posición, pero yo la adelanto. Nosotros estamos en contra de eso. ¿Ya? Bueno, compatriotas, damos por terminada. A ver, ¿hay una pregunta más por ahí, creo? De compatriotas, la última, ahí terminamos. Allá, por favor. Para que no me conocen, mi nombre es García Capuro, Aramo, lugar de más conocido como Mando, el popular nacido de la provincia de Contaminación de Villanueva. Ya tengo más de 35 años viviendo en nuestra nueva provincia, una provincia que no tiene nada que envidiar en Yacahuay, de Capuro, tiene su encanto, su belleza. Yo después ir con los hijos de la familia pasar un fin de semana y es lo máximo que puede pasar como cubano. Ya. Mi preocupación, amigo, es que prácticamente vivimos en un mundo que hoy día nadie cree nada ni nadie, se ha perdido la fe, los principios, los valores. Hoy en día el hombre y la mujer quisiera ejercer el poder de la prensa, el poder del dinero, el poder de la prensa, el poder atómico, el poder político. Lo que pasa, todos los poderes son efímeros. En lugar de ser una bendición, son una maldición. Mi pedido como candidato a la presidencia de la República es que se ponga la gente idónea. Y todo viene del hogar, todo proviene del hogar. Nuestro mayor problema es el humorismo. Ese es el mejor problema que tenemos, porque todo radica de ahí. Cierto. Y ahí eso no es un partido político, es un partido de delincuentes, de cuál que estamos contando. Y siempre al final del turno hay una pequeña lucecita. Y esa lucecita tiene que convertirse en una torcha, pero que esa torcha alumbre para todos. Que se sentir todos los peruanos en todo el Perú. Y ese es mi pedido en esta mañana. Totalmente de acuerdo, compatriota. Muy bien. Bueno, compatriotas, damos por terminada esta pequeña conferencia de prensa. Esta es la primera visita en nota política que hago, un reconocimiento, 2 días, pero tenemos que retornar en enero, ya tenemos, pues queremos por varias semanas, y el tiempo que haya que retornar, retornaremos, porque ya estoy en libertad, ya no estoy preso. Gracias, compatriotas. Vamos a terminar. Muy bien, compatriota, te felicito. Muy bien. Muy bien, Bien. ¡Viva! 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 ¡Viva!
Amparo, avanza y tiembla los corruptos. Amparo, avanza y tiembla los corruptos. Amparo, avanza y tiembla los corruptos. Bien, vamos por terminada la conferencia de prensa organizada por el mayor Antauro. Tauro, disculpa.